Ya les voy a compartir la pantalla. Ya saben cómo trabajamos esa parte también. Y bueno, ya les voy a compartir la pantalla para poder tomarles la asistencia. Voy a ir mencionando sus nombres. Por favor, me escriben presente en el chat o directamente pueden encender su micrófono y decir presente. Bien, Carlos Antonio Arevalo Argueta. Okay. Mario Ernesto Batres Cerón. Daisy Victoria Benavides Villegas. Katie Solina Bermúdez Claros. Catherine Alejandra Capriles. Odalis Aronet Castro Cruz. Crisia Graciela Chávez Girón. Antonio Elías Cruz López. Okay. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalinda Gutiérrez Canales. Kevin Alvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Muy bien. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Rosa Alicia Monroy García. Mario Obed Nieto Merino. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Noé Pompilio Parada Medrano. Bien. Edwin Enrique Pineda Chavarría. Buenas tardes, Lic. Presente, perdón. Buenas tardes. Carla Beatriz Quesadilla. Permítame. Aquí, sí. Bien. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Estela Noemí Ramírez Sánchez. Bien. César Mauricio Ramos Hernández. Diego Alejandro Reyes Hernández. William Josué Reyes Sánchez. Permítanme. Solo un segundo, por favor. Vamos. Ya va a ir. Hernández. Bien, me quedé en... Ok. César Mauricio, me quedé en William Josué Reyes Sánchez. Ok. Maybelline Patricia Sánchez Parada. Mesa. Buenas tardes, Lic. Presente. Buenas tardes. Erika Arely Trejo de Sorto. Y bueno. Y Vilma Lisset Ventura García. Ok. ¿Alguien más que haga falta en ese proceso? Hola, Lic. Hola. ¿Sus apellidos? Ya me pasó asistencia, Rosalinda Gutiérrez. Ok, ya la voy a ver. No se preocupe. Gracias.
¿Alguien más que haga falta? Lick, igual a mí, no sé si me agregó. Ok, sus apellidos. Sajet Parada. Sí, la agregué. No se preocupe, Maybelline. ¿Alguien más? Ok. Vamos a iniciar entonces. Como saben, vamos a iniciar con la materia de Derecho Procesal Laboral. Lick, disculpe. ¿Bien? Cuando esté pasando no le podía contestar, no sé por qué, pero ahora sí puedo ya. Ok, sus apellidos. Batre Cerón. Está bien, no hay ningún problema. Ahorita. Ya lo agregué, no se preocupe. Bien, vamos a iniciar entonces, como les mencionaba, con la materia de Derecho Procesal Laboral. Ustedes, creo que con solo un par de personas no estuvieron en la materia que yo les di de Derecho Individual y Colectivo de Trabajo, que eran las bases para poder iniciar ya con la parte de Derecho Laboral. Luego de esto, teníamos la materia, bueno, ustedes vieron la materia que era Seguridad y Previsión Social. Y ahora esto era todas las bases para que nosotros pudiéramos ver Derecho Procesal Laboral, es decir, todo aquello que nosotros vamos a ver en la parte de los procesos. De hecho, quiero poder presentarles, ya les va a aparecer por ahí en la pantalla, tal, Canvas, para que ustedes puedan ver ya todo el contenido, ya les voy a explicar más o menos de qué trata. Ustedes pueden ver que ya está la generalidad de la materia, tenemos el descriptor de la materia, tengo que hacer la presentación de manera formal de la materia. Ahí ustedes pueden ver en un primer momento el descriptor de la materia, luego está la planificación, las generalidades, el nombre del docente, el nombre de la materia y el horario. En principio, pues, se estableció que el horario es la primera sesión del día martes de forma virtual y la segunda sesión, que es el día jueves, de manera presencial, de las 12:40 a las 2:20. Entonces, yo les planteaba la posibilidad de si podemos empezar la sesión de clase un par de minutos después para darle la oportunidad a los compañeros que se están trasladando a la universidad para que tal vez algunos tienen su hora de almuerzo a esa hora y están trabajando. No sé qué les parece a ustedes si podemos iniciar a la 1. Siempre vamos a terminar igual a la misma hora y vamos a tratar de aprovechar el tiempo de igual manera en la sesión presencial, pero no sé qué les parece. Y si ustedes están de acuerdo, nos mantenemos siempre en el mismo horario. Vamos a ver, hay algunos que están escribiendo, vamos a esperar. Ok, muy bien, es cierto. Vamos a ver. Ok, vamos a ver las opiniones después entonces. Veamos, es posible dar la materia presencial para ir por las dos materias. El único detalle es que se supone que es una virtual y una presencial, y en caso de que sean las dos presenciales, yo no estaría cumpliendo con la idea de la semipresencialidad. Entonces, de igual forma, la otra clase nosotros la tenemos el día jueves, y entiendo que ustedes también tienen otras clases que son presenciales, por lo tanto, pues no saldría ahí esa modalidad semipresencial y yo tengo que dejar constancia con el link de la sesión de que hemos tenido la sesión virtual. Ya vamos a ver eso respecto al horario, pero por lo pronto, pues ya que he establecido la primera sesión virtual y la otra presencial. Como les decía, ya me habían comentado algunos de sus compañeros que después de esta clase ustedes tienen una presencial. Y hay gente que como viene fuera de San Miguel, entonces se le complica estar escuchando la clase mientras se traslada acá a la universidad. Vamos a ver entonces, ya vamos a verificar eso del horario, si quieren lo dejamos de último para que lo puedan ahí pensar. Y bueno, tenemos también aquí, ustedes pueden ver que ya está cargada la primera semana, ustedes tienen las indicaciones, también está el contenido y los recursos complementarios, fecha de videoconferencia, el link y también cuándo va a ser la sesión presencial y en qué aula, la hora y el aula en que se va a realizar y el foro semanal de consulta. Ahí ustedes pueden consultar cuál es el contenido que vamos a desarrollar, leerlo previamente antes de la clase para poder desarrollar completamente la clase
y que ustedes únicamente tengan con la sesión virtual el plus de poder explicar algunas cuestiones importantes, ejemplos, casos que podamos plantear y también que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. No solamente se queden con la sesión virtual, sino que lean lo que nosotros les publicamos. Además, como ustedes podrán ver, ya está cargado todo el contenido del ciclo para que ustedes puedan ver que nosotros no estamos como improvisando respecto a los contenidos que estamos dándoles a ustedes. Todo ha sido previamente revisado y autorizado por la decanatura y la vicedecanatura. Ellos ven todos los instrumentos que nosotros hacemos de evaluación, los presentamos con anterioridad para que ustedes lo puedan ir viendo al momento en que se va desarrollando la clase. Pero todo está previamente autorizado por la decanatura. Respecto a esto, solo quiero compartirles la pantalla, pero esta vez con la planificación, porque hay unos puntos importantes que quiero que vayamos viendo. Solo me dan un segundo mientras les compartí la planificación. Permítanme. Para que podamos irla viendo. Yo sé que ustedes ya están más familiarizados respecto a las planificaciones porque no es la primera materia en la que ustedes les presentan la materia con la planificación, pero sí creo que es importante que ustedes puedan ir viendo el contenido, puedan ir viendo los temas que vamos a desarrollar y que también vayan preparando algunas preguntas si es que las tienen o dudas. Porque nosotros pues tratamos de trabajar todas las planificaciones con la idea de que ustedes puedan obtener la mejor información que se pueda, pero también trabajarla, en el sentido que vamos a aprovechar las clases presenciales que tengamos para hacer algunos ejercicios, sobre todo porque nuestra materia, o sea, Derecho Procesal Laboral, es eminentemente procesal, o sea, tenemos que trabajar sí o sí. Entonces, ustedes pueden ver acá, a un costado está el número de la semana que vamos trabajando, la fecha en que se va a trabajar, luego está la lista de contenidos, es decir, el tema que nosotros vamos a ir trabajando. Luego está la pregunta de metacognición, que es aquella pregunta que nos va a ayudar a poder responder con todo lo que nosotros veamos en la clase. Y tenemos posteriormente la actividad enseñanza, es decir, todo el trabajo que yo como docente preparo para ustedes, además de los contenidos, los recursos, las actividades que vamos a ir haciendo, para que así ustedes las puedan trabajar dentro y fuera de la clase. Y en consecuencia, con eso que les acabo de mencionar, tenemos las actividades de aprendizaje. Es decir, todo aquello que ustedes van a hacer dentro y fuera de la sesión presencial o virtual de la clase. Las tareas que van a realizar ustedes, todas las actividades que vamos a realizar dentro del aula, ya sea evaluadas o los ejercicios que vamos realizando, y también los instrumentos de evaluación. Como saben, tenemos rúbricas, listas de cotejo o diferentes instrumentos que nos sirven a nosotros para poder evaluar como un parámetro de lo que usted va aprendiendo. La idea es que estas rúbricas les den una idea a ustedes para saber qué es lo que les vamos a evaluar. ¿Qué es lo que usted ya debe saber antes de que usted pueda someterse a una evaluación? Por lo tanto, sí es importante y me gustaría mucho que ustedes puedan descargarla, la tienen ahí en Canvas, para que ustedes la puedan ir viendo. Semana a semana, cuáles son los temas, qué es lo que vamos a hacer dentro de esas semanas, y sobre todo que se pueda ir generando como una curiosidad en ustedes para poder ir viendo cuál es el tema que vamos a desarrollar. Respecto a esto, nada más hacerles saber si les interesan las fechas de los parciales. Tenemos, por ejemplo, en la semana 6 sería el primer parcial, el día 29 de agosto hasta el 4 de septiembre. Ese sería el primer examen parcial. Luego tenemos el cómputo 2 y me gustaría detenerme un poco acá. Como les mencionaba, esta materia es procesal, lo que significa que sí o sí nosotros vamos a hacer simulaciones de audiencia para esta clase. Así que espero que ustedes ya vayan pensando. De hecho, tengo planeado que en la clase presencial de esta semana podamos ir viendo este tema de ir preparando las simulaciones de audiencia, no precisamente solo en el contenido, sino que ir definiendo grupos. Es decir, vamos a hacer 2 grupos y una persona que va a fungir como juez para estas simulaciones de audiencia. Quiero que se vayan preparando con tiempo para hacer un buen trabajo, para darles acompañamiento en todo este proceso y al tiempo que nosotros vayamos viendo los procesos de forma teórica, podamos ir haciendo simulaciones de audiencia.
Estas simulaciones de audiencia se van a presentar desde la semana 11 y la semana 12, es decir, desde el 3 de octubre hasta el 16 de octubre. Serían alrededor de 4 o 5 grupos, o sea, 5 simulaciones serían, porque serían 2 grupos, uno que demande y el otro sería el demandado, más la persona que va a fungir como juez. Entonces serían alrededor de unas 5 audiencias más o menos que se van a realizar entre la semana 11 y la semana 12, es decir, del 3 al 16 de octubre. Y aunque parezca muy lejana esa fecha, quiero que nos vayamos preparando, que vayamos definiendo quiénes van a ser los grupos, cuántos integrantes van a tener, etc. Todo esto lo vamos a ir trabajando, perdón, como les decía, desde la clase presencial. Sobre todo voy a aprovechar esta semana, que es la presentación formal de la materia, para que aprovechemos eso y a las siguientes clases pues ya tenemos directamente la actividad de la clase o en la sesión virtual el desarrollo del contenido, porque hay temas que son bastante amplios. Si ustedes pueden notar, si ustedes leen el contenido de esta materia, es decir, los temas que vamos a ir desarrollando, vamos a ir hablando desde los principios que se establecen dentro del derecho procesal laboral, pasando por cada uno de los procesos, los que se aplican, los que ya no se aplican, los que están derogados, porque es importante también tener una idea de por qué están dentro del Código de Trabajo, aun cuando ya no se aplican, cuál era el parámetro de aplicación de ese tipo de procesos y cuáles tenemos nosotros en la actualidad. Además de eso, de cada uno de estos procesos individuales y colectivos, vamos a ver los principios, como les decía, pero la estructura de cada uno de estos procesos y además en el tercer cómputo vamos a ver la fase de ejecución y de impugnación de estos procesos. Es decir, cuáles son los títulos que nos sirvan a nosotros para poder pedir la ejecución de esa sentencia de carácter laboral, pero también vamos a ver cuáles son los recursos que pueden conocer dependiendo de los procesos, porque no todos los procesos admiten los mismos recursos y hay algunos que no admiten ninguno. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Quería hacerles saber esto nada más para que ustedes ya se vayan preparando, porque como les decía, vamos a hacer simulaciones de audiencia y es necesario que nos vayamos preparando con tiempo. No duden que les voy a dar acompañamiento en todo este proceso, que la idea es que hagan el mejor trabajo que ustedes puedan, pero también es ir midiendo qué tanto se han apropiado ustedes de la teoría y de lo que vamos revisando dentro de las sesiones de clase. Por lo tanto, es sumamente importante que no se vayan a perder ninguna clase y si es así, por cuestiones laborales, por cuestiones de salud o personales, me lo hagan saber, por favor me escriben en el foro semanal de consultas o si es un permiso o alguna cuestión de forma personal, me lo van a saber en la mensajería de la plataforma. Para este ciclo no vamos a tener grupo de WhatsApp, por lo tanto, les agradecería si ustedes eligieran a una persona que pueda ser el representante del grupo para mantener una comunicación más directa, o si ustedes tienen alguna duda, alguna solicitud, alguna propuesta, entonces pueden hacérmela llegar de manera directa y a esta persona que ustedes elijan, por favor, que me escriba de 8 a 4 de la tarde en días hábiles. Se lo voy a agradecer mucho. Si quieren, podemos definir a esa persona, ustedes la pueden elegir, que les pueda ayudar como facilitadora de la comunicación o facilitador de la comunicación en la clase presencial para que sea un poco más democrático y ustedes estén completamente de acuerdo. Entonces, ya en el tercer cómputo, pues, dependiendo de cómo hayan salido esas audiencias, vamos a aprovechar el resultado que sea que establezca el juez de cada una de esas audiencias para que sí podamos, para que sí nosotros podamos aprovechar esa resolución para poder impugnarla, porque estamos hablando de la parte de los recursos. Luego vamos a ver cómo nos vamos a dividir esos recursos, quién nos va a hacer, cuál es la estructura que debe tener estos recursos y cuál es el título que me permite a mí la ejecución de estas sentencias. Todo esto nosotros lo vamos a ir desarrollando en cada una de las clases. Ustedes pueden ir viendo acá, por ejemplo, generalidades de los recursos, recursos de apelación, de revisión, recurso de casación y otros recursos que admiten la jurisdicción laboral, aspectos generales de la ejecución, títulos de ejecución y procedimientos de ejecución forzosa y la ejecución provisional. Así que bueno,
Ya con eso, pues, esperaría que nosotros podamos ya irnos familiarizando con la materia que vamos a estar desarrollando. Como les decía, es bastante importante que ustedes puedan visitar esta planificación que ya la tienen en Canvas, que ustedes la pueden ir viendo, para que sí tengan una idea de todo lo que vamos a ver. Así que bueno, vamos a ir directamente entonces ya con la presentación de la materia y con el contenido de esta clase, que obviamente es de carácter introductorio, es decir, que nosotros vamos a ir viendo aspectos importantes que nos van a servir para el desarrollo de los próximos temas. Ya vamos a entrar de lleno de una vez, porque también van a verificar que los temas, o sea, los contenidos que yo les voy subiendo son bastante amplios, pero es para tratar de aprovechar toda la temática de carácter procesal, desde la naturaleza del derecho procesal, los principios, por qué tenemos una jurisdicción procesal, hasta la ejecución de la sentencia, es decir, hasta la última fase. Se ha tratado de condensar lo más que se pueda en 3 unidades, o sea, en 3 bloques, 3 cómputos, como ustedes lo quieran ver, toda esta parte, de la naturaleza del proceso hasta la ejecución, ya sea provisional o puede ser definitiva, para los procesos laborales. Ustedes ya tienen bastantes nociones bien claras respecto a la jurisdicción de trabajo, pero desde un punto de vista distinto. Primero, derecho individual y colectivo, y segundo, desde la seguridad y previsión social, que son aspectos sumamente puntuales del derecho laboral, pero esta rama es bastante amplia. Entonces, ya vamos viendo ahí en pantalla, lo primero que nosotros vamos a ver son las nociones generales y los principios. Vamos a comenzar a verlo. De hecho, en la planificación ustedes pueden ver que se ha dividido en 2 partes. Parte 1, los principios, y la segunda parte, que es lo que resta de los principios, porque como les dije, esta rama del derecho es bastante amplia y un poco compleja desde cierto punto de vista. Así que esperaría que ustedes puedan tener su código de trabajo ahí cerquita para que ustedes puedan ir verificando. Por lo pronto, lo que vamos a ver en esta clase es de carácter teórico e introductorio. Como ya se los había mencionado, son quizás lo más importante que nosotros podemos ir viendo antes de entrar de lleno a los principios. Y bueno, para poder presentar la materia es necesario que podamos ver cuál es la competencia de esta asignatura, de esta materia, qué es lo que queremos lograr. ¿Por qué es que nosotros integramos esta materia dentro del pensum que ustedes están tratando de ir cumpliendo para formarse como abogados? Como saben, el derecho laboral es un área que posiblemente a muchos de ustedes no les genere tanto interés, no es tan conocida o tan explotada, entre comillas, es una expresión nada más, por parte de los abogados, porque es muy sui generis, y esta es una característica que vamos a ir desarrollando en las próximas clases. ¿Por qué el área laboral tiene procesos tan específicos? ¿Por qué se saca la parte del derecho laboral del Código Civil, que es una cuestión que también vimos en derecho individual y colectivo? ¿Por qué sacar la parte del derecho laboral del Código Civil y por qué tener reglas y normas tan diferentes? De hecho, una de las críticas que se le hace bastante precisamente al área procesal del Código de Trabajo es que nosotros tenemos un código de trabajo, no hay una ley o un código procesal de trabajo. El mismo código ya hace las veces de un código procesal. Es decir, todo lo que necesitamos saber sobre el área de laboral, aparentemente lo encontramos ahí. Obviamente, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, lo que nosotros veíamos respecto a cómo se calculan las indemnizaciones por renuncia. Tenemos leyes especiales para eso. La previsión social, también tenemos la ley de seguros, por ejemplo. Tenemos otras leyes que no quisiera llamarlas accesorias, porque realmente lo que hacen es complementar aquello que no está dentro del Código de Trabajo, pero no podemos decir que no es parte importante del derecho laboral. ¿A qué voy con esto? Que precisamente este único código sobre reglas, normas, principios laborales, irónicamente hace referencia al Código de Procedimientos Civiles, que como ustedes ya sabrán, está derogado. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Y esta es una de las problemáticas
que se encontraba justamente cuando comenzó a entrar en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué hacemos entonces con todos aquellos códigos que hacen referencia directamente con el Código de Procedimientos Civiles? Y a diferencia de lo que ha sucedido con otros códigos que ahora de forma tácita se van allá al Código Procesal Civil y Mercantil, en vez de hacer, digamos, el cumplimiento de irse al Código de Procedimientos Civiles, porque ya se trata de un nuevo código respecto a esa área específica, hay ciertos procesos que todavía se están rigiendo por el Código de Procedimientos Civiles. Pero ya vamos a ver cuáles, en qué situaciones y por qué. Bien, me había quedado entonces en la competencia de la asignatura. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos que ustedes como estudiantes puedan lograr con esta materia? ¿Qué es la competencia que esperamos que ustedes puedan desarrollar? La voy a leer porque como única vez para que ustedes puedan tener en mente qué es lo que esperamos lograr en ustedes, pero ustedes en cada uno de los contenidos que vamos desarrollando tienen ahí la competencia de las asignaturas, que la van a poder ver en todos los contenidos que les subo. Entonces, lo que necesitamos acá, o lo que buscamos con esto es utilizar los diferentes procesos laborales de acuerdo con los tipos de conflictos que se susciten entre patrones y trabajadores a efecto de lograr dirimir el conflicto entre las partes y que se permita una verdadera tutela judicial de los derechos a los justiciables. Como ustedes ven, uno de los verbos, de hecho el primero que se utiliza acá es utilizar. Es decir, nosotros ya vamos a poner en práctica lo que ustedes ya aprendieron, lo que ya saben, pero sobre todo porque vamos a ir viendo cuáles son estos procesos que nos sirven para poder dirimir estos conflictos. Entonces, una de las competencias que vamos a desarrollar acá es la resolución de conflictos, es decir, vamos a trabajar casos en específico. Yo les voy a dejar casos para que ustedes, ya sea desde el punto de vista del patrono o desde el punto de vista del trabajador, ustedes puedan ir dando solución a estos casos. Tal cual como llegaría un cliente a su oficina y le diría, mire, licenciado, mire, licenciada, tengo este y este y este problema. Usted como abogado, ¿qué me recomienda? Voy al Ministerio de Trabajo, puedo demandar a esta persona, es mi responsabilidad por haber hecho esto, esto y esto, o ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de lograr, que ustedes puedan dar solución a este tipo de casos a través de la tutela de los derechos de los justiciables. Cuando nosotros hablábamos, de hecho, allá en Derecho Individual y Colectivo de Trabajo, mencionábamos mucho que esta jurisdicción laboral da una protección muy específica, sobre todo a los trabajadores. Y quiero que recordemos esta parte porque es muy importante. Hablábamos que esta protección que se le da al trabajador es porque se encuentra en una condición de desequilibrio respecto al patrono. El patrono está en cierta jerarquía por el poder que tiene y además por una cuestión económica, a diferencia del trabajador. Por eso, como les decía, la jurisdicción de trabajo es una jurisdicción sui generis, muy específica, muy distinta, tiene características distintas a otros procesos, al área civil, al área penal, familia, ambiental, etcétera, a diferentes procesos, pero lo que nos trae a colación esto es el hecho de que nosotros debemos tomar en consideración que ya el legislador ha tomado en cuenta este desequilibrio que hay para tratar de mantener como una, digamos, tratar de balancear esta situación para poder lograr que se encuentren en, digamos, en igualdad de armas, de alguna forma, dentro de los procesos, que sea lo más favorable para ambas partes, es decir, ayudarle al trabajador para que pueda lograr estas condiciones, no favoreciéndolo de forma indiscriminada, sino permitirle que pueda tener las condiciones necesarias dentro del proceso para poder lograr el cometido, que en este caso podría ser si demanda porque no se le ha solventado alguna deuda respecto a alguna de las prestaciones que según la ley tiene, porque lo han despedido de manera injustificada, etcétera. Cualquiera de las situaciones que se puede estar dando que pueda ayudarlo para poder lograr
¿cómo podríamos decir? Un resultado que pueda favorecerle mientras las condiciones o se cumplan con los requisitos establecidos con la ley. También aplicando la normativa prevista por el ordenamiento jurídico interno, como el derecho internacional. De hecho, cuando veíamos derecho individual y colectivo de trabajo, veíamos la importancia que tiene la OIT, cuáles son las directrices o los ejes que toma en consideración para hacer ciertos convenios, también dar cierta información, y eso también nos ayuda a nosotros para ver, tener como un parámetro de cuál es la legislación internacional y por qué nosotros no hemos hecho ningún tipo de reforma del Código de Trabajo. Como yo les mencionaba, número 1, tenemos una cuestión que el Código de Trabajo, además de que hace su valoración en colones, como muchos otros códigos, esto no está mal ni es discutible, pero hay procesos que por la cuantía ya no se pueden aplicar, y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, de las semanas de clase, perdón. Que precisamente porque están en colones, ya al transformarlos a dólares, que es la moneda que utilizamos, ya es risible el hecho de que alguien pueda demandar por esa cantidad. No digo que esté mal, simplemente que ya están desfasados ese tipo de procesos. Ya usted va a un juzgado laboral y le van a decir, no, mire, no tengo ni uno solo de esos casos porque nadie va a demandar por esa cantidad de dinero. Segundo, porque, como les decía, el Código de Trabajo como que absorbe también la parte procesal y de alguna manera, como les decía, hay procesos que ya no son aplicables. Es necesario poder hacer una reforma a esta normativa y por eso precisamente les menciono que también hay que tomar en cuenta los parámetros internacionales para ver qué podemos mejorar. Todas estas críticas y todo esto respecto a la normativa lo vamos a ir viendo también en las próximas sesiones, sobre todo cuando hablemos de los procesos. Y luego también tenemos la doctrina, la jurisprudencia, trabajando de manera individual y colectiva. De esa forma, como pretendemos que ustedes puedan apropiarse de estos temas, de esta temática de derecho procesal. Y también para esto, como les mencionaba, tenemos la doctrina de la jurisprudencia, así que vamos a tratar de aprovechar esto, de hacer estudios de algunas sentencias para ver por qué se han tomado como parámetros ciertos principios, que ustedes identifiquen, vayan a indagar algunas sentencias donde se pueda identificar algún principio en específico de los cuales vamos a estar hablando. Pero esto lo vamos a trabajar a partir de la próxima semana. Al menos esta semana tenemos previsto, ya en la clase presencial, pues hacer la prueba diagnóstica y una pequeña actividad que yo aquí mismo en el aula se las voy a explicar, es bastante pequeña. Como ustedes sabrán, pues estas clases, por lo menos la de hoy y la de presencial del día jueves, me parece, es de carácter introductorio. No por eso significa que es menos importante o que pueden faltar, pero sí creo importante que ustedes sepan más o menos de qué va a tratar la clase. Esto es lo que queremos que ustedes puedan lograr con todo lo que vamos a desarrollar dentro de la materia. Se lo voy enunciando desde ese momento para que sí ustedes tengan en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Las simulaciones de audiencia, resolución de casos, el estudio de la jurisprudencia, la identificación de ciertos principios dentro de las sentencias, la comparativa dentro del derecho interno con el derecho internacional, son puntos sumamente importantes. Y también el hecho, lo que yo les mencionaba respecto a qué se va a aplicar, si el Código de Procedimientos Civiles o el Código Procesal Civil y Mercantil, etc. Entonces, la planificación ya la vimos, ya nos adelantamos un poquito a esto, así que vamos a pasar de largo esta presentación y vamos a ir directamente a la configuración del proceso laboral, el fundamento y las clases. Como ustedes saben, ya vimos la parte del derecho laboral como una rama del derecho que trata o que busca poder igualar o equilibrar una relación entre los patronos y los trabajadores. Es, digamos, como una solución, como una definición muy sencilla de lo que es el derecho laboral. Entonces, cuando hablamos de la parte procesal de esta rama del derecho, pues como ustedes ya lo habrán visto en otras materias que han tenido derecho procesal, pues lo que busca es tomar parte de los procesos o de procedimientos, darle una estructura
al derecho laboral para que en caso de que exista alguna vulneración a los derechos de los trabajadores, o también puede ser una vulneración al trabajo que hacen los patronos o a las actividades que realizan dentro de un centro de trabajo, y que pueden verse desfavorecidos los patronos, también puedan demandar, tener una estructura jurisdiccional en la cual tienen procesos para que puedan ser conocidos ante un juez y pueda dirimir este conflicto. Como se imaginarán, son muchas las variedades de procesos y de conflictos más bien que se pueden dar en el área laboral. Sobre todo porque, ya lo habíamos comentado en derecho individual y colectivo, imagínense el caso de que a usted lo despiden de forma injustificada, que simplemente usted llega un día a su trabajo y le dicen, mira, mañana ya no te presentes, quiero que vengas porque por X o Y motivo simplemente no le dicen, o cuando usted llega ya su plaza la está ocupando alguien más. Entonces, esto se considera como un despido injustificado, pero ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Lo que les trato de decir con esto es que, ¿qué va a hacer esta persona, este trabajador, al notar este tipo de situaciones? Pues bueno, normalmente lo primero que hacen, si existe un sindicato, es ir al sindicato y decir, miren, sucedió esto, esto y esto. Pero ¿qué sucede entonces si este centro de trabajo no tiene un sindicato? Si tal vez es una tienda, se trata de un trabajo más informal y no tiene, por ejemplo, un sindicato, no tiene a quién poder acudir para poder resolver este tipo de situaciones en un primer momento, pues puede ir directamente a su oficina y como abogado o abogada le va a pedir que le ayude a resolver eso. Entonces, tenemos un proceso, tenemos que echar mano de este proceso para poder lograr que se pueda restaurar, en el caso que les estoy planteando, se pueda colocar nuevamente a esta persona en su lugar de trabajo porque es un despido injustificado. Pero bien, también les quería hacer saber que seguramente, yo creo que ustedes ya vieron esta materia que es teoría general del proceso. Vamos a hacer alusión bastante a principios que ustedes ya vieron en esa materia. Por ejemplo, qué son los actos procesales, para qué sirven los actos procesales, pero en materia laboral. Vamos a ver desde la parte genérica hasta lo particular de por qué lo vamos a retomar estas ideas de teoría general del proceso, pero cómo se aplican en el área laboral. Así que es posible que haya muchas ideas que se puedan llegar a compartir con cosas que ustedes ya vieron allá, pero que son importantes porque me sirven a mí como una introducción para que ustedes puedan entender, por ejemplo, por qué aquí en procesal laboral hay algo que se llama reversión de la carga de la prueba o la carga dinámicas, que también ya habíamos mencionado un poco de eso en derecho individual y colectivo, pero que nos sirve a nosotros para entender esta característica sui generis que tiene el área laboral. Entonces, en primer lugar, debemos mencionar que existe una relación bastante estrecha entre el derecho laboral y el derecho procesal de trabajo. Perdón, derecho material y derecho procesal de trabajo. Es decir, nosotros no solo nos podemos quedar con la teoría, con los derechos puramente mencionados dentro de derecho individual y colectivo y decir que el trabajador tiene estos y estos y estos y estos derechos y ya. ¿Qué sucede cuando se le transgreden todos estos derechos a los trabajadores cuando es el trabajador el que se presenta, el que no se presenta al centro de trabajo y eso le genera una pérdida, por ejemplo, al patrono, etcétera? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para poder dirimir este tipo de cuestiones? Vamos a ver también si es necesario o si es posible dentro de la jurisdicción procesal laboral la conciliación, la mediación, el arbitraje en área laboral y también, si es posible, el litisconsorcio, ya sea pasivo, necesario, etc. Todo esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir corroborando también con cierta jurisprudencia que vamos a ir analizando. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Dónde podemos encontrar esto? Etc. Entonces, instrumentalmente es importante la necesidad de un específico orden social dentro de la unidad de jurisdicción acompañada de un específico proceso de carácter social o laboral. Es básicamente lo que les estaba mencionando. No es solamente que nosotros vamos a crear derechos para los trabajadores, derecho que sea aplicable para patronos,
y para trabajadores en esta relación intrínseca que ellos tienen, sino que también nos vamos a preocupar, o al menos el derecho se ha preocupado por crear un proceso, por tener una estructura bien identificada con jurisdicción, es decir, con juzgados que puedan conocer de este tipo de procesos. También, como se lo imaginarán, vamos a ver cuál es la estructura de todos los juzgados laborales, es decir, si el despido, por ejemplo, si un proceso, lo vamos a dejar de forma general, sin mencionar tantos ejemplos. Si un proceso se ha dado, por ejemplo, en la ciudad de San Miguel, ¿cuál es el juzgado que va a conocer? Ustedes me van a decir, bueno, Lick, ahí en la torre judicial, ahí está el juzgado de lo laboral. Perfecto. Pero de pronto la casa matriz de esta empresa está en San Salvador, pero a la persona la han despedido en Santa Rosa de Lima. Entonces, ¿quién va a conocer? ¿Va a conocer allá? ¿Va a conocer allá en San Salvador o a dónde? La jurisdicción y la competencia también es otro tema que vamos a ir desarrollando para saber dónde, cuándo, cuánto tiempo tiene la persona después de ser despedida, a manera de ejemplo, para poder iniciar con este proceso. En caso de que se trate de que no le han pagado alguna prestación, cuánto tiempo tiene, las condiciones en que se haya dado, por ejemplo, un despido, si eso es un requisito que se debe cumplir, si necesita testigos, no los necesita, etcétera. Todo esto respecto de la parte procesal, eminentemente sí importa. Por eso les decía, no es solamente, mire, vamos a ir donde el juez a presentar esta denuncia, esta demanda, sino que también importa entender cuál es la jurisdicción y cuál es la competencia y que sea fácilmente identificable para ustedes. Para que no vayan a llevar una demanda allá un juzgado que no es competente para conocer. Y recuerden que como también vamos a ver la parte de los recursos, también vamos a ver qué cámaras van a conocer, si hay alguna sala que puede conocer también, sobre qué recursos, cuáles puede conocer y cuáles no. Para que ustedes vean la integralidad de esta materia, es decir, desde los principios, desde lo más básico que ustedes han podido venir viendo desde teoría general del proceso, hasta conocer quién, cuándo, dónde, cómo, puede conocer de la demanda, del proceso, si puede haber algún recurso, qué cámara va a conocer, qué sala va a conocer, etc. Entonces, como vemos, debemos recordar, y justo aquí en este cuadrito anaranjado se los puse, lo que da origen al derecho procesal laboral es precisamente la desigualdad socioeconómica entre el trabajador, pero que esto se corrige mediante normas procesales. La idea es, como les decía, darle las herramientas suficientes tanto al trabajador como al patrono para que en este proceso cuando llegamos a la jurisdicción laboral, estén en una condición al menos lo más cercana posible de igualdad. Por eso se da este principio que yo les mencionaba, que es el de reversión de la carga de la prueba o la carga dinámica. Cuando el trabajador no pueda, por sus medios o sus condiciones, poder probar algo, se puede revertir, porque obviamente quien demanda es quien tiene que probar. Entonces, se da esta reversión de la carga de la prueba donde va a ser el patrono el que va a tener que probar. Es decir, si el trabajador dice, mire, a mí me despidió, no había nadie en ese lugar, o me llamaron a recursos humanos y ahí me dijeron, y no hay más testigos que la persona de recursos humanos, pero obviamente porque trabaja para el mismo patrono, no va a decir lo contrario o no va a decir nada. No hay nadie de testigo, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para probar que esta persona me despidió? Entonces, esto se le hace saber al juez en la demanda y lo que busca es revertir la carga de la prueba. Pero entonces, el patrono no va a tener que probar que lo despidió, sino que va a tener que probar que no lo despidió. No sé si se comprende. Obviamente, lo que se busca acá no es que la prueba sea en contra del patrono mismo, sino que él pueda probar lo contrario. Si dice, mire, esta persona me despidió, entonces yo como patrono no voy a probar si lo despedí, porque estaría haciendo como, me estaría inculpando.
Entonces lo que se busca es que entonces el patrono con esta carga, reversión de la carga de la prueba, es decir, no, yo no lo he despedido. O decir, no, yo sí le pagué la indemnización, yo sí le pagué sus vacaciones, yo sí le pagué X o Y prestación y aquí están los cheques. Yo le hice el depósito, por ejemplo, o en la cuenta de la planilla se le hizo ahí el depósito y ahí está. Yo voy a probar exactamente lo contrario por lo que me están denunciando, pero el problema es que la otra, o sea, el trabajador no tiene cómo probarlo. Posiblemente porque, digamos, no tenga los medios económicos para poder probarlo y por eso se revierte la carga de la prueba para que sea el patrono el que tenga que probar lo contrario y así se pueda dilucidar si existe una vulneración o no a ese derecho. Esto a manera de ejemplo para que ustedes vayan viendo entonces lo diferente que es, en este caso, el proceso laboral. También esto significa un tratamiento proclive a la necesidad de reducir la complejidad, institucionalidad y de forma procesal a este tipo de situaciones. Como se imaginarán, como les decía, esta desigualdad socioeconómica que existe y de jerarquía y de poder que tiene entre el patrono y trabajador implica hacer lo más sencillo dentro de lo que jurídicamente es posible para que así el patrono y el trabajador puedan estar en condiciones pues muy parecidas o al menos que sean lo más justas que se pueda. Entonces, reducir la complejidad, esto implica que, por ejemplo, si se le ha violentado algún derecho al trabajador, este pueda, a través de los medios que pueda llegar a tener, poder demandar en caso de que sea necesario. Permítame, por favor. Ok, disculpe. Bien, entonces reducir en la manera posible la complejidad de los procesos. Por ejemplo, si en el juzgado de lo laboral le dicen, mire, señor trabajador, llega el trabajador al juzgado, tal vez no llega ya al Ministerio de Trabajo, sino que va directamente al juzgado y dice, mire, a mí me despidieron, yo no sé a dónde ir, no conozco ningún abogado, no sé qué hacer. Entonces, tratar de reducir lo más posible eh, la complejidad que puede llegar a tener el proceso y le reciben la demanda. O sea, lo que usted llega a decir, miren, me despidieron, etcétera, etcétera, en el juzgado directamente lo van a conocer. A diferencia de lo que puede suceder en otros juzgados, que ya es un poco más engorroso el proceso y le dicen, no, mire, es necesario que usted busque un abogado, vaya a la Procuraduría para que lo represente. La procuración sí es requerida en muchas otras áreas del derecho. Pero por lo menos acá ya vamos a ir viendo esas particularidades, por qué se reduce esa complejidad y sobre todo de forma institucional. También vemos, bueno, vamos a ir viendo más bien qué es lo que le heredó el Código Civil a este Código de Trabajo. Porque de cierta forma todavía, aunque parece contradictorio, hay muchas cuestiones del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles que se vuelve muy engorroso para el Código de Trabajo, pero que gracias a una inconstitucionalidad, al menos el pliego de posiciones ya no se utiliza. Les voy a poner en contexto para que se vaya comprendiendo el comentario que les acabo de hacer. El pliego de posiciones es básicamente un sobre cerrado donde usted le da directamente al juez cuáles son las preguntas sobre las que va a versar el interrogatorio que usted va a hacer, para que el juez pueda tener en cuenta qué es más o menos lo que usted va a preguntar y únicamente lo puede abrir ya en audiencia. Pero esa figura ya se dejó de usar gracias a una inconstitucionalidad que vamos a ir viendo en clase. Pero dentro del Código de Trabajo todavía se encuentra esa figura. Por eso es que hago mención de ella, porque seguramente lo vamos a encontrar ahí en el Código de Trabajo, pero vamos a ver cómo se ha sustituido, cómo son ahora los procesos y por qué estas figuras ya no nos sirven o ya no las tenemos en actualidad. Luego tenemos reforzar las funciones gratuitas de la justicia, en el sentido en el cual pues la idea es que nosotros podamos atender este tipo de procesos, sobre todo entendiendo que, por ejemplo,
Hay personas que trabajan para empresas grandes, que posiblemente están asegurados, tienen un contrato, son empresas que se preocupan mucho por el trabajador, aunque no lo parezca, hay empresas que lo hacen, pero también estamos hablando de cubrir un público tan amplio que también incluye a aquellas empresas informales. Imagínense que es una señora que estaba haciendo pupusas en un comedor en una esquina allá en el mercado. Y miren, yo estuve trabajando 3 años ahí y de pronto me despidieron. Un día simplemente buscó a otra persona, ella estaba haciendo pupusas y a mí me dejó fuera. Y nosotros hicimos un contrato verbal, no hay nada escrito. A mí esta señora me contrató desde hace 3 años, yo he estado en el mismo lugar haciendo pupusas, pregúntele a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, y siempre me encontraban ahí haciendo las pupusas. ¿Qué significa esto? Esto implica entonces que nosotros debemos entender que las condiciones de esta persona que ha sido despedida son completamente diferentes a posiblemente otro trabajador que tenía un contrato de trabajo, que lo había firmado, que hasta tenía una copia quizás, tantos años de estar laborando, le habían cumplido con todas sus prestaciones que la ley ya establece, pero estamos hablando de contextos diferentes. Posiblemente una empresa privada y un empleo informal. Y a pesar de eso, la jurisdicción del trabajo trata de cubrir todos estos espacios, ya sea empresa privada, pública, empleo formal, informal, etc. Entonces, tener una situación tan amplia que un solo código puede llegar a cumplir es bastante complejo, pero se ha tratado de hacer todo lo posible para que sea funcional, para que pueda servir. También tenemos garantizar los derechos a los desprotegidos, pues obviamente esa es la finalidad tanto del derecho de trabajo como del derecho procesal, pero hacer efectivas estas garantías que procesalmente el derecho ya nos da como herramientas. Y sobre todo los principios que nosotros vamos a ir viendo a través de todo lo que nosotros vamos a ir viendo en la clase. Entonces, un orden jurisdiccional, como es social, supera las insuficiencias del proceso civil en ese ámbito, por lo que se abre una brecha de creación de procesos sui generis, que era precisamente lo que yo les estaba manifestando. El problema es que el proceso civil ya no se adaptó de cierta forma a lo que nosotros en la realidad veíamos de los procesos laborales. Por eso se tuvo que extraer el proceso laboral de los códigos civiles. También porque es considerado que el derecho laboral es un derecho social, no es un derecho privado. No se trata solo sobre cuestiones de patrimonio, de bienes, ¿cómo se llama? Déjame recordar la palabra, de transmisión del dominio, etc. No se trata solamente de eso, sino que tiene una función social. No sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando justamente en la materia de derecho individual y colectivo de trabajo, la función social del trabajo, lo que implica o el impacto que tiene el trabajo dentro del contexto social. Por lo tanto, no es compatible el derecho civil, el objeto del derecho privado, con el derecho social, es decir, el derecho laboral. También por aquello que nosotros conocimos como derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí se da una separación bastante clara y marcada de los derechos civiles, políticos de los ciudadanos y todo aquello que tenía que ver con el orden social, es decir, con los derechos sociales. Son varias las razones por las cuales se dio una separación entre el derecho civil y el derecho social, que en este caso llamamos derecho social al derecho de familia, derecho social también es parte del derecho laboral, por lo tanto es necesario sacarlo del proceso civil. Ahora bien, ¿qué implicó tener que extraer el derecho laboral al derecho civil? Implicó tener una normativa propia para esta rama, pero no era sencillo, precisamente por lo que les he mencionado. Cuando nosotros hablamos de tener que cumplir con una normativa para ciertos aspectos en específico, es decir, esta relación entre patronos y trabajadores no es fácil, porque estamos hablando de una relación de desequilibrio entre muchos otros aspectos que convierten a la rama del derecho laboral en
un proceso sui generis, es decir, traducido al latín, muy genérico, perdón, muy específico. Entonces, ¿qué es lo que nos trae a colación esto? Permítame, por favor. Bien, ¿qué es lo que nos trae a colación esto? Significa que tenemos un proceso muy particular, muy distinto a lo que nosotros conocíamos del proceso civil, pero irónicamente complementándolo en lo que no se menciona en el código con un código de procedimientos civiles, ya derogado. Entonces ahí es donde encontramos un problema bastante serio, pero ya vamos a ir viendo a lo largo de las clases cómo se ha ido resolviendo. Aquellos aspectos que el código dice, bueno, nos vamos a remitir al código de procedimientos civiles, vamos a ver cuándo sí, cuándo no y por qué. Entonces, vemos que existe esta autonomía del proceso laboral respecto de lo que antes veíamos en el proceso civil. Y no es sino el reflejo de una autonomía propia del derecho laboral material. Es decir, si nosotros queremos lograr todos estos derechos que nosotros hemos identificado para los patronos, para los trabajadores, tenemos que hacer un proceso que se adapte precisamente a este tipo de situaciones. Por eso es que es tan distinto el derecho laboral al derecho civil y muy parecido en otras ocasiones. Ahí ustedes van a ir identificando esta parte, se van a dar cuenta cuánto sí, cuánto no, como en qué momento se hereda directamente del Código de Procedimientos Civiles y del Código Civil en el Código de Trabajo y cuando se hace una diferencia sumamente marcada de que es completamente distinto del proceso civil. Y bueno, para esto, como les mencionaba, además de que vamos a ver parte del derecho laboral, parte de lo que ya vimos en derecho individual y colectivo de trabajo, también vamos a hacer una diferenciación bastante fuerte, vamos a hacer alusión de forma fuerte a temas que ya se han visto, que ustedes seguramente ya vieron en teoría general del proceso. Solo vamos a refrescar un poquito la memoria y después vamos a ver cómo se aplica esto dentro del derecho laboral. Carneluti nos dice que un proceso, porque tenemos, nuestra materia es eminentemente procesal, nos dice que un proceso es un conjunto de actos dirigidos a la formación o a la aplicación de mandatos jurídicos. Permítame. Ok, creo que ahora sí ya me escuchan. Parece que me había apagado el micrófono. Bien. Entonces, están dirigidos a ciertos mandatos jurídicos cuyo carácter consiste en la colaboración a tal fin de personas interesadas con una o más personas desinteresadas, que son los jueces. En este caso nos dice que un proceso es un conjunto de actos. De hecho, uno de los temas que vamos a ver antes de la jurisdicción y la competencia son los actos procesales. ¿Qué son los actos procesales en materia laboral? ¿Cuáles son todas las etapas que debe llevar el proceso laboral para que se pueda cumplir con la finalidad que, pues, como todos sabemos, precisamente hacer justicia en materia laboral? Poder ayudar a poder resarcir algún daño que se haya dado o poder, permítanme, la palabra es restituir, ahí está, restituir a una persona que se haya despedido de manera injusta, etc. Entonces, todo este conjunto de actos dirigidos a la formación y a la aplicación de estos mandatos, lo que busca es tener ciertos actos de forma ordenada, de forma clara. Si vamos a presentar la demanda, ¿cuánto tiempo tenemos para presentar la demanda? Por ejemplo, si una persona ha sido despedida, ¿en cuánto tiempo me tiene que resolver? ¿En cuánto tiempo va a emplazar a la otra persona? ¿Qué pasa si yo quiero ampliar esa demanda? ¿Qué pasa si la otra persona no está de acuerdo con la demanda? Esto es bastante común, este ejemplo que les voy a poner. Que en muchos casos el trabajador demanda a sus patronos o a una empresa porque se ha despedido de manera injustificada, entonces se lleva esta demanda ahí en el juzgado, pero se hace previamente una conciliación. Ya vamos a ver por qué es tan discutible esta conciliación y por qué se hace una conciliación en materia laboral. Esto es
tema para otra clase. Pero es muy común poder ver que dentro del área laboral normalmente los patronos no van a la conciliación o no mandan a su representante legal de la empresa para que vaya a esta conciliación. No mandan a nadie y simplemente se sigue con el proceso. Vamos a ver cuáles son los efectos de esta conciliación, qué efecto tiene si la persona que ha sido demandada no asiste a esta conciliación, se sigue o no se sigue con el proceso, qué es lo que sucede en este tipo de casos. Pero lo que quiero que ustedes vean es el hecho de que nosotros tenemos tiempos en específico. Si esta persona no se presenta, por ejemplo, en este tiempo establecido que ha sido citada para la conciliación, ¿qué va a pasar con el proceso? Se entiende que hay un desinterés por la parte que ha sido demandada, que no va a ser parte del proceso, o sea, que se va a seguir con el proceso, aun cuando la parte demandada está completamente ausente, cuando ha recibido las notificaciones, eh, las citaciones que se le han hecho, ¿se va a seguir o no con el proceso? Pues bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Cada etapa del proceso debe iniciar y finalizar según lo establece la ley. Y como en muchas otras áreas del derecho, ustedes lo podrán haber visto, se darán cuenta que es muy posible que estas etapas duren más o duren menos. ¿En qué sentido? Pues bueno, por una cuestión de carga o mora de los juzgados, jurisdiccional, etcétera, hay mucha carga por parte de los juzgados y esto hace que tarde un poco más las citaciones o darle este impulso procesal que debe tener ciertos actos procesales. Entonces, vamos a ver también cuál es el papel que tiene el juez. Me parece que en derecho individual y colectivo, medio les había comentado de forma vaga que el juez tiene un papel sumamente importante, sobre todo en el área laboral, que es distinto completamente a lo que nosotros vemos en otras áreas. De hecho, el juez simplemente tiene un papel completamente imparcial. No va a poder conocer de la causa si, por ejemplo, es familiar de alguna de las personas, si tiene conocimiento de lo que sucede, por ejemplo, en cierto lugar en específico, etc. Pero vamos a ver por qué se le da ciertas facultades a los jueces dentro del área laboral, en el sentido de que oficiosamente puede realizar ciertos actos y como la palabra misma lo dice, de forma oficiosa, no necesita tener ningún impulso por alguna de las partes, ya sea demandado o demandante, para poder redirigir el proceso. ¿Por qué y qué es lo que puede hacer el juez de manera oficiosa? Todo eso pues lo vamos a ir definiendo con las siguientes clases, pero quiero que ustedes tengan en mente todo esto que les estoy comentando, porque sé que les va a servir sobre todo al momento que podamos resolver ciertos casos. Otra de las cuestiones que nos menciona acá también la definición de proceso es quiénes son parte del proceso. Imagínense el caso que se ha demandado a una empresa porque despidió a una persona en específico de forma injustificada. Es el ejemplo más claro y más sencillo que yo les puedo estar poniendo para que se pueda ir entendiendo, pero luego vamos a ir viendo otro tipo de ejemplos más complejos o de una naturaleza distinta. Pero de pronto hay otras personas que tienen cargos diferentes que también fueron despedidas exactamente el mismo día o que cuando llegaron ya había alguien más en ese puesto o simplemente cerraron la plaza sin dar una explicación, sin hacerle saber a la persona que estaba despedida o siquiera si iban a cerrar la plaza o no. Y de pronto hay otra persona que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, despidieron a un gerente de una empresa, a una persona que trabaja en manufactura, por ejemplo, y a un vigilante. Sus cargos son completamente diferentes, pero están demandando a la misma empresa por realizar el mismo hecho, es decir, por despedirlos de manera injustificada al mismo tiempo. Entonces, ¿será que se puede conocer todo en un solo proceso o se va a conocer en procesos separados porque estamos hablando de un cargo diferente? ¿Qué pasa cuando se despiden a dos personas que tienen, digamos, el mismo cargo, los dos son vigilantes, por ejemplo?
se despiden a los dos de manera injustificada, pero a uno se le queda adeudando las vacaciones, la indemnización, etcétera, y al otro solamente las vacaciones. ¿Qué va a suceder en ese caso? ¿Se puede conocer en un solo proceso quiénes pueden ser litisconsortes dentro de ese proceso? Todo eso ya lo vamos a ir viendo, porque como les digo, quienes son parte del proceso también es importante. No vamos a dejar de lado solamente por estar viendo nada más la estructura del proceso. Y luego, obviamente, tenemos a un juez, que es él quien va a dirimir o va a tratar de dirimir este conflicto. Y como se los mencioné con anterioridad, tiene un papel muy importante porque no es solamente visto como aquella figura del juez que nosotros vemos en otras ramas del derecho, que es, como les decía, de forma imparcial, conoce la causa, ve las pruebas, los testimonios, toda la prueba documental, testimonial, los peritajes, etcétera, y va a dar una resolución. En materia laboral tiene cierta dosis como, digamos, de facultades que le establece la misma ley, el mismo Código de Trabajo, para poder de forma oficiosa impulsar este proceso en casos muy específicos, que la misma ley ya nos está diciendo, bueno, en este caso, si sucede tal y tal cuestión, el juez podrá tal y tal y tal y tal cuestión. Entonces, todo esto lo vamos a ir cotejando nosotros con lo que se establece entre el Código de Trabajo y lo que nos dice y las facultades que le está dando precisamente al juez. Entonces, el proceso es precisamente un campo de ordenación social estatal sobre los casos concretos, mientras que el derecho sustantivo se sitúa en un plano abstracto y general. De forma que, bueno, el proceso lo que nos dice es tratar de dar una ordenación social estatal a procesos laborales, básicamente. La propia actividad jurisdiccional participa de la finalidad ordenadora del poder político a través de la misma y se encausa en la realización de los derechos subjetivos. Todos estos derechos que nosotros encontramos dentro del mismo Código de Trabajo que le da precisamente a los trabajadores, las obligaciones de los patronos, etc. Pues un derecho concreto no puede nacer de la reunión de las condiciones que el principio del derecho abstracto aporta a su existencia. Es decir, no podemos tener derechos sustantivos sin ponerle esa carga procesal. No tenemos una jurisdicción a donde yo puedo decir, miren, me violentaron este derecho, necesito que me reintegren a mi puesto laboral, que me paguen tales prestaciones, me violentaron tal y tal derecho, etc. No lo podemos hacer si no tenemos una jurisdicción a la cual poder ir. Y luego de esto tenemos ya directamente aplicado al proceso laboral, que pues todo proceso judicial constituye un conjunto de actividades previstas por la ley. En este caso tenemos respaldado el proceso laboral desde la Constitución, nos dice que tenemos una jurisdicción especializada para el derecho laboral, pero también tenemos un código específicamente para eso, que es el Código de Trabajo, a través del cual se solicita y desenvuelve la función pública jurisdiccional como un mecanismo, como ya se los había mencionado, para poder dirimir los conflictos que se puedan dar, pero siempre garantizando la efectividad de todo el ordenamiento jurídico, es decir, garantizando que se están cumpliendo con todas las condiciones necesarias para que las partes que están interviniendo en este conflicto puedan estar en las condiciones necesarias para dar una solución que sea lo más justa que se pueda. Por eso en derecho individual y colectivo hablábamos mucho de la justicia social y de la función social que podía llegar a tener el trabajo, porque lo vemos en aras de este impacto que puede llegar a tener dentro de la sociedad. No es una cuestión eminentemente patrimonial o económica. También tenemos, Carmen Luti nos sigue diciendo, de hecho, que frente a lo que sería un mero procedimiento administrativo, nosotros tenemos una sucesión de actos procesales vinculados en una unidad casual y lógica. Por eso yo les mencionaba en un principio que vamos a ver el tema de actos procesales. Cada uno de los actos procesales necesita que comience
Este acto, que finalice este acto para poder iniciar otro, que se cierre, que precluya la oportunidad procesal para poder realizar este acto para poder iniciar otro. Porque cada uno de estos actos tiene una finalidad en concreto. Por mucho que ustedes crean que es muy tedioso, muy engorroso todo este proceso laboral, pero cada uno de estos actos tiene una finalidad que posiblemente no la veamos de forma inmediata para un proceso en específico, pero de manera genérica para el porcentaje de casos que se puede llegar a ver si es necesario. Como les menciono, puede ser que este caso sea para una señora que hacía pupusas en el mercado, en una situación de informalidad, o puede ser que este mismo proceso sea aplicado para una persona que trabajaba en una empresa privada con un contrato formalmente realizado y firmado por ambas partes, etc. Pero este mismo proceso debe aplicar para ambas partes, pero no dejando, digamos, en desprotección a alguna de estas personas que pueda llegar a pedir alguna protección jurisdiccional respecto de la situación que está viviendo. Por lo tanto, debemos entender que estos actos procesales posiblemente no tienen un sentido específico para un caso, pero para la generalidad de casos puede llegar a ser útil. Por eso es que a través de esta actividad jurisdiccional se solicita y se desenvuelve la función pública jurisdiccional como un mecanismo para poder hacer efectivo eso. También el proceso es un conjunto de actos necesarios para la composición de la litis, del conflicto, o para el desarrollo del negocio, y por eso se desenvuelve en uno o más procedimientos. Por eso nosotros tenemos diferentes procesos laborales, porque podemos estar hablando de diferentes situaciones. No es lo mismo, como ustedes lógicamente podrán pensar, que existe una contravención o una transgresión a un derecho individual de una sola persona que se despidió de forma injustificada, a que se estén violentando derechos colectivos. No estamos hablando de lo mismo. O puede ser que se realice un despido a una persona y a otra también, pero en condiciones distintas. Por ejemplo, a uno lo llamaron a recursos humanos, a otro simplemente no lo dejaron entrar al centro de trabajo, a otro sí le habían pagado las prestaciones y a otro no, y uno está pidiendo solamente que se le paguen las prestaciones y otro está pidiendo que se le reinserte a su puesto laboral. Estamos hablando de situaciones distintas, no podemos encajar todo en un solo proceso, por lo tanto tenemos procesos distintos dentro del área laboral. Cada uno de estos procesos, como ya se los había anunciado, lo vamos a ir viendo a partir del segundo cómputo, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Luego de eso tenemos que, considerando que la Constitución, pues ya nos había dicho que tenemos una jurisdicción especial, también lo tenemos como una herramienta idónea dentro del sistema de fuentes para que nos ayude a poder arreglar cuáles son los alcances, al menos los mínimos, para poder respetar el proceso jurisdiccional y no puede abordarse, que abordarse cualquier perspectiva en torno al tema desde y frente a ella. Es decir, la misma Constitución nos dice cuáles son los parámetros que nosotros vamos a necesitar o que requerimos para la aplicación de este derecho procesal laboral. Nos dice que se va a crear una jurisdicción especial. Y sí, es una jurisdicción especial, pero no por esto arbitraria. Es decir, la Constitución siempre nos va a servir como un marco, como un cuadrito del cual no podemos salirnos, pero que dentro de este cuadrito nosotros vamos a crear esta jurisdicción donde se van a establecer las garantías que va a tener la persona que va a hacer uso de esta jurisdicción de carácter laboral. Desde la Constitución y frente a esta jurisdicción misma. Entonces, ahí las disculpas del caso, creo que repetí esta parte del texto, pero sí tenemos abajo también que al tener una base constitucional que los jueces deben tomar en cuenta al momento de sustanciar cada uno de los procesos, de cada una de las quejas que se pueden llegar a dar, y tiene que resolverlas. Al final,
la jurisdicción, perdón, es creada para eso, para poder dar solución a estos conflictos. No siempre estas soluciones que se pueden llegar a dar son las más adecuadas o más bien son las más justas, digamos, en aras de cumplir aquel valor de la justicia que como sociedad nosotros aspiramos, pero sí se trata de que dentro del proceso, lo visto dentro del proceso, las pruebas documentales, periciales, testimoniales, etcétera, le da la pauta al juez para poder resolver aquello que dentro de la misma ley le permite a él tener una idea de qué es lo mejor que puede resolver. Como les digo, en muchos casos no es precisamente lo que nosotros podemos llegar a considerar lo más justo. Por ejemplo, nosotros podemos notar que es evidente que a esta persona se le despidió de manera injustificada, no se le pagaron las prestaciones y en muchos casos estas prestaciones no se pagan de manera completa como se han realizado los cálculos. Recuerdan que nosotros, bueno, yo les estuve explicando más o menos cómo se van a hacer estos cálculos. Yo les estuve explicando respecto a estos cálculos y yo les decía a ustedes, esto no está precisamente dentro del descriptor de la materia, pero para mí era importante que ustedes lo conocieran por lo siguiente. En muchas ocasiones los trabajadores van allá al Ministerio de Trabajo y dicen, mire, me acaban de despedir, ¿qué hago? Bueno, mire, vamos a hacer el siguiente documento, ¿hace cuánto usted está trabajando acá? Estuvo trabajando en esta empresa, cuando se le despidió, se le pagaron tales prestaciones, tal y tal y tal cuestión. Y comienzan a hacer esos cálculos, pero a veces esos cálculos no están bien realizados. Y no porque los hagan mal en el Ministerio de Trabajo, sino que toman parámetros, por ejemplo, que puede haber una confusión respecto a que en el contrato de trabajo se dijo que iba a ser por tiempo indefinido, pero posiblemente dentro de las labores que realizaba la persona, perdón, no se dijo que iba a ser dentro de como tiempo indefinido en el contrato, pero esta persona realizaba labores que eran consideradas como para tiempo indefinido. Entonces, en el Ministerio de Trabajo, al notar que dentro del contrato de trabajo, que tal vez usted tiene la copia, no está establecido de esa manera, entonces no hace un cálculo determinado precisamente para esa situación. Como les digo, no es en la generalidad de los casos que hacen malos cálculos, y no estoy diciendo que con esto que ellos no saben hacerlo, no es así, sino que puede haber una pequeña equivocación respecto a ciertos datos, pero también se puede dar el caso que la persona no tiene la certeza de cuándo específicamente comenzó a laborar, perdón, y se hace un estimado de más o menos cuándo comenzó a trabajar y esto genera un conflicto, porque al final posiblemente en el centro de trabajo tengan una fecha, la persona no recuerda bien la fecha en que comenzó a laborar y en el Ministerio de Trabajo le pueden hacer un cálculo y realmente es otro el que es necesario hacer. Por eso les decía a ustedes que es muy importante la parte de los cálculos, porque así ustedes desde su oficina, donde ustedes estén laborando, pueden hacer estos cálculos y así ustedes pueden saber cuánto van a pedir dentro de la demanda, porque ese es un tema sumamente importante. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado el hecho de ser específicos dentro de la demanda? El juez no va a adivinar, no va a andar adivinando, esta persona comenzó a trabajar en tal fecha y se despidió hace una semana, por ejemplo. Pues nosotros aquí vamos a hacer el cálculo. No, le va a pedir a ustedes como abogados que ustedes hagan el cálculo y digan, bueno, esta persona comenzó a laborar en tal y tal año, por lo tanto se le debe tal y tal y tal y tal prestación y se le adeuda hasta la fecha tanto dinero. Por lo tanto, ya en el petitorio, ustedes desarrollan eso, ya en la parte fáctica y jurídica de su demanda, ya en el petitorio dice, bueno, solicitamos que se pueda, al patrono que pueda pagar la cantidad de $2.585.25, por ejemplo. Pero usted está pidiendo una cantidad ya específica que es el resultado del cálculo que usted ya hizo. Usted no se va a ir a inventar que,
más o menos, yo creo que como tiene 10 años trabajando, más o menos vamos a pedir tanto. No. Tiene que ser muy específico en esos cálculos. Entonces, les voy a pedir, de ser necesario, que ustedes vayan a revisitar los apuntes que ustedes tenían de derecho individual y colectivo para que recuerden esos cálculos. Porque como yo les dije, se los dije desde el principio en la clase de derecho individual y colectivo, cuando ustedes lleguen a la materia de derecho procesal laboral, ya van a hacer de cuenta. O sea, yo ya parto del hecho que ustedes ya saben cómo hacer esos cálculos. Vamos a hacer demandas y por lo tanto ustedes esos cálculos ya saben cómo hacerlos. Así que esperaría yo que ustedes ya, como saben hacer esos cálculos, entonces que cuando ustedes ya planteen la demanda, ya sepan cuánto van a pedir y puedan plantearlo en el cuerpo de la demanda y también puedan plantearlo en el petitorio, ya con la cantidad de dólares y centavos que usted va a pedir. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues bueno, allá el juez no va a ir a adivinar cuánto es. Usted tiene que ser muy específico con las prestaciones, con cuánto le debe, etc. Todo esto se les traigo a colación por el ejemplo que les ponía, de que allá en el Ministerio de Trabajo ya les dan el dato normalmente a los trabajadores, pero usted tiene que hacer los cálculos para poder corroborar si la situación, o sea, si el cálculo que se ha hecho es así o no, porque posiblemente no se haya hecho de la manera correcta. Y allá, cuando usted haga la demanda, usted se confió que lo que el Ministerio de Trabajo decía era una cosa, y de pronto en lo que se desarrolla el proceso resulta que la cantidad era mayor y usted está poniendo una situación de desventaja a su cliente en ese caso porque usted pidió menos de lo que realmente era. Porque posiblemente usted está pidiendo un cálculo erróneo. Usted no ha hecho el cálculo como debía ser. Y bueno, entonces es importante que ustedes vayan a retomar esto que ya nosotros mencionábamos en la clase de Derecho Individual y Colectivo para que no se trate, no se coloque en una situación de desventaja al trabajador que usted está representando o en el caso de que usted decida representar, por ejemplo, al patrono, a la empresa o sea representante legal de una empresa, no haga un cálculo erróneo. Y bueno, no se trata solo del juez en un carácter civil o mercantilista, sino que entender que el juez de lo laboral debe tener en mente siempre que su naturaleza, la naturaleza de sus procesos es sui generis, es decir, tiene características muy distintas a los que tienen otros procesos, por eso hablamos de destinatarios de estos preceptos, sino todos en su conjunto, es decir, poder incorporar las normas de derecho civil que el Código de Trabajo ya tiene, normas eminentemente laborales, pero también el carácter mercantilista que tienen ciertas empresas. Las empresas lo que buscan es no perder nunca, no perder un día laborado, que su producción se detenga, no perder, por ejemplo, dinero, en el caso de estar pagando indemnizaciones, de estar pagando prestaciones, no perder ni un centavo, ya sea en trabajo o en dinero. Por lo tanto, tienen esta visión más mercantilista. No vamos a perder nada. Entonces, teniendo en cuenta esto, el proceso laboral particularmente resulta del todo más importante porque el constituyente se ha pronunciado más de una vez sobre la jurisdicción con efectos de protección jurisdiccional y esto implica entonces la incesante búsqueda de distinciones funcionales y que el juez de la Constitución tiene una mayor relevancia, es básicamente lo que les he estado explicando. El juez en este tipo de procesos tiene facultades que la misma Constitución, ya al establecer una jurisdicción especial, ha establecido y que dentro del Código de Trabajo ya también se establece. Por lo tanto, cobra relevancia en el estudio del derecho procesal laboral desde el ámbito constitucional. Nosotros no nos estamos sacando de la manga todas estas facultades que se le dan al juez solamente porque sí, solamente porque creemos que es necesario favorecer al trabajador. No se menciona eso, sino que en aras de facilitar todo esto que veíamos, ya lo vamos a colocar aquí, en una de las primeras presentaciones, que veíamos un tratamiento para reducir la complejidad del proceso institucional y procesal, la garantía que debe generar este proceso, las funciones gratuitas de la justicia
y también garantizar los derechos a los desprotegidos, pero que esto no signifique, digamos, mover de cierta manera la balanza para que sea más favorecedor para el trabajador que para el patrón. No estamos tratando de hablar de eso. Y cuando veamos los procesos se van a dar cuenta de eso. Entonces, es importante que ustedes no pierdan de vista este horizonte. Vamos a ir viendo un derecho laboral mucho más estructurado. Vamos a irlo viendo desde un punto de vista que nos interesa como una protección constitucional de los derechos a los desprotegidos, en este caso a los trabajadores. Entonces lo vamos a ir viendo desde este punto de vista. Y bueno, lo que resta de la presentación creo que lo podemos manejar ya para la clase presencial porque me interesan unos puntos en específico que vamos a ver de lo que resta del contenido ya en la clase, lo vamos a desarrollar ahí y eso nos va a servir tanto para la prueba diagnóstica como para una pequeña actividad que vamos a realizar ya en la clase presencial. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que podamos aprovechar esta oportunidad para poder hacerlo. Las personas que se integraron posteriormente a la sesión, por favor, coloquen su nombre completo en el chat en este momento y ahorita que finalice la sesión yo lo voy a agregar en asistencia, no hay ningún problema por eso. Solamente coloquen su nombre completo. Si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, pueden encender su micrófono y hacerlos en este momento. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad en esta sesión. Espero poder verlos ya en la sesión presencial del día jueves, así que espero que tengan feliz tarde y cuídense mucho. Gracias igualmente, Lick. Feliz tarde. Gracias, igual, cuídense mucho.